Hola iglesia querida, estamos aquí hoy interrumpiendo nuestra programación, la que estamos siguiendo, porque a mí me gustaría traer un mensaje que está en mi corazón, en el corazón de otros siervos de Dios en el país y que es muy relevante para la situación en que estamos viviendo en este momento. Bien, todos saben que estoy hablando sobre esta crisis mundial de salud que vino sobre nosotros de una forma completamente inesperada. La gran cosa como siervos de Dios es recorrernos al Señor, a su palabra y preguntarnos a nosotros mismos o qué es que Dios tiene a decir para nosotros en esa situación. Entonces, yo quiero seguir los pasos de un pastor de la ciudad de Chicago, de quien yo compartí este mensaje que tiene por tema crisis, cómo enfrentar a lo inesperado. Y su base está en la vida de un siervo del Señor del pasado, el rey Ezequías de Judá, o que tenía su reino en la capital de Judá, que era Jerusalén, y que tiene una historia muy larga y está en muchos libros de la palabra del Señor, en Segunda Reyes, Segunda Crónicas, en el libro de Isaías, algunos otros textos de referencias más pequeños. Y voy a discurrir sobre la vida de él hoy, y con la ayuda de Dios haremos entonces una pequeña serie de la cual esperamos que el Señor nos bendiga mucho y nos ayude con su gracia a ponernos en práctica su palabra, de manera que nuestra respuesta en esta hora tan ímpar en la historia de la humanidad, que sea una respuesta que traiga gloria a su nombre y que traiga consuelo, conforto a nuestros corazones y seguridad para nosotros y nuestras casas, nuestra iglesia. Padre Santo, venga Señor, bendicernos con su maravillosa gracia. Señor querido, abra Señor el apetito de su pueblo por oír su palabra. Dame Señor inicialmente a mí la alimentación espiritual a través de su palabra y úsame Señor para alimentar su pueblo querido. Yo le pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, déjame contar algunas cosas de este hombre. Tal vez muchos de ustedes nada sepan sobre él. Su nombre era rey Ezequías y él fue un grande rey de la nación de Judá, grande rey sobre Jerusalén. Y este capítulo en el cual vamos a basear nuestra charla, que es el 38 del libro de Isaías, si usted quiere seguir en su Biblia, nos cuenta que Ezequías se puso enfermo, una gran enfermedad muy grave, y estaba mismo al punto de muerte, estaba a punto de morir. Ezequías era un rey descendiente directo del grande rey David, de lo cual el Señor había prometido que de su linaje, de su posteridad, vendría el Mesías de Israel, el Señor Jesús, que vino al mundo siglos después. Bien, cuando esto vino sobre Ezequías, que fue su enfermedad, el pueblo asirio habían venido contra él algún poco tiempo antes y traían con ellos un gran ejército muy potente. La Siria era la más grande de todas las potestades, de todas las potencias mundiales de aquel tiempo. Y Dios puso Ezequías en esta provación. Ezequías clama por el favor de Dios y Dios lo libra miraculosamente de las manos de su enemigo. Ya voy a discurrir un poco más, por enquanto solo un resumen de lo que la palabra del Señor nos cuenta. Tomó Ezequías las cartas que fueron enviadas por el rey invasor Sennacherib de Asiria y las puso delante del Señor en el templo, una actitud de profunda humillación, de profunda humildad, clamando al Señor, orando al Señor y pidiendo: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente.
En verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido muchas gentes, muchas tierras, y que se pusieron que en el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y así los destruyeron. Así pues, oh Jehová nuestro Dios, Dios verdadero, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. Bien, Dios oyó la oración de Ezequías y envió un ángel que en la misma noche salió de la parte de Jehová y hirió en el campo de los asirios 185,000 soldados. Y cuando se levantaron por la mañana los que restaron, he aquí los cuerpos de los muertos. Entonces Sennacherib, el rey invasor, rey de Asiria, se partió y se fue en torno a Nínive, su capital, donde se estuvo. Y aconteció que estando a él adorando en el templo de Nisroch, su dios, dos hijos suyos, Adramelech y Sarecer, lo hirieron a cuchillo y huyéronse a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Fue muerto el rey potente, todopoderoso a sus propios ojos, que amenazaba el pueblo de Dios en respuesta a una acción del Señor, que fue una respuesta a la oración humilde del rey Ezequías. Entonces Ezequías traía esto, que su oración en un momento extremadamente crítico fue oída por Dios, y de repente, en poco tiempo después, él mismo personalmente está en medio de una otra crisis, enfermo al punto de muerte. ¿Puedes imaginar esa situación? Mira, Ezequías había sido uno de los mejores reyes, que era hijo de Acaz, uno de los peores reyes. La vida de Ezequías es una prueba de que Dios puede remover personas del peor en que puede estar, el peor hogar en que pueda haber nacido. Y Él puede restaurar vidas y puede dar a una persona una vida completamente nueva. Dios realmente es capaz de romper maldiciones de familia. Dios lo hace por su gran poder. Y Ezequías se tornó este grande hombre de fe, y que no hubo, la palabra del Señor dice sobre él, que en Jehová Dios de Israel, Ezequías puso su esperanza. Después de él, voy a leer una vez más, después ni antes de él, no hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. Un amigo de Dios, un hombre, no hubo jamás como un que fuera comparable con Ezequías en el pasado, y en el futuro, después que se fue Ezequías de la tierra, jamás hubo otro, lo que lo pone en la condición, por esas palabras, de ser elegido, de ser considerado el mejor, el más estable de todos los reyes que reinaron sobre el pueblo de Dios, Judá y Israel. Muy impresionante, ¿no es verdad? Pero lo que impresiona más es que un hombre tan justo, un hombre que sobre él se hacían los mejores comentarios que uno podría recibir, él ahora cae enfermo. Este rey piadoso que tuvo tantas buenas consecuencias y promesas de Dios sobre su vida, entonces ahora cae enfermo a punto de muerte. Bien, la enfermedad del rey no fue un problema solo para él, porque era una figura tan central en la vida del pueblo, que entonces ahora todo el pueblo se ve en el medio de una gran crisis, que era la enfermedad del rey. Hermanos, muchos de nosotros que estamos aquí en esta charla sabemos que una enfermedad cambia todo. Cambia tu rutina, cambia sus prioridades, cambia sus preocupaciones. Si uno descubre que tiene cáncer, que tiene que hacer una diálisis para su riñón,
si sufre un trauma, un accidente, si alguien de la familia desarrolla problemas mentales, todos saben el trastorno que el problema de salud causa en una familia. Bien, de esta hora en que estamos hablando, nosotros no estamos hablando de una casa con problema. Hace pocos minutos, tal vez 5 minutos atrás, me llama una otra persona de la iglesia que está positiva para el COVID-19. Una otra persona infectada con virus. Esto está junto a nosotros, esto que empezó a distancia tan grande. Y esto nos pone en medio de una crisis. Y la gran respuesta, quien tiene para esta crisis es Dios en su palabra. Y mi misión como su pastor es tomarlo por la mano, cuando Dios nos toma todo por la mano, y conducirlo a través de una preciosa lección, nos mostrando lo que es que Dios espera de nosotros, sus siervos, que hagamos. Bien, Isaías, el siervo del Señor, el gran profeta Isaías, él busca entonces al rey Ezequías, que estaba muy enfermo ya por un cierto tiempo, y ahora Isaías va a buscarlo. El hombre de Dios tal vez va a tener una palabra buena, una palabra de ánimo para el rey. ¿Cómo será? Mira, hermanos, él llega al rey Ezequías y dice: el Señor dice que usted debe poner en orden su casa, porque usted va a morir, usted no va a se recuperar. Hermano, qué conmoción, qué shock, uno diría, qué conmoción, principalmente cuando uno podría mirar la vida de Ezequías y frecuentemente personas que caen en desgracias, que tienen problemas. No es verdad que muchos tenemos la tendencia de decir: oh, Dios debe estar castigándolo por algo, Dios debe estar trayendo juicio sobre la persona. En este caso, hermanos, estamos hablando de un hombre que era imbatible en su conducta, un hombre fidelísimo a Dios. Todavía no había ninguna duda, según la palabra que el Señor le dio, que ahora él iría a morir, y morir muy joven, muy joven. Él empezó a reinar con 25 años, murió con 54 años cuando vino a morir mismo. Y esto ocurrió cuando él tenía la edad de 39 años. Ni herederos él tenía todavía para dejar uno descendiente de David sobre el trono. El Señor Dios hizo un pacto con Jerusalén, diciendo que de mi rey David voy a suscitar una linaje de la cual vendrá mi hijo, el Mesías del Señor Jesús. Entonces todo se puso en duda, todo se puso a perder. El hombre muere, el buen hombre, el buen rey Ezequías muere. Qué crisis tan grande, sí. Y además, ni deja un descendiente. ¿A dónde se queda Dios? ¿A dónde se queda la promesa que Dios hizo de suscitar siempre un descendiente de la casa de David? Espero que esté comunicando bien a los hermanos la gran crisis que se encontraba la nación. Todavía, hermanos, el valor de esta historia es que, bien, la historia termina bien. Quiero contar a todos, porque voy a necesitar analizar cada segmento de la historia con ustedes. La historia tiene un final feliz. Dios curó a Ezequías y dio a él otros 15 años de vida. Y durante esos 15 años, él tuvo un hijo por nombre Manasés, que ocupó el trono en su lugar. Hubo respuesta para todas las cuestiones, pero ahora transpórtese para el medio de esta crisis. Yo creo que más algunos años, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos, tal vez van a saber de esta gran crisis del coronavirus y van a mirar a su alrededor y van a ver: aquí no hay más crisis ninguna, el mundo está tranquilo, todo está lindo nuevamente, estamos en paz. Pero tal vez algún será remanescente de nuestros días hoy y va a poder ser testigo de cómo eran durísimos estos días, cómo había una gran angustia, una gran incertidumbre en el medio del pueblo. Y tal vez algunos van a poder contar: hicimos conforme Dios desea y Dios nos dio el libramiento de la misma forma que Él liberó su siervo rey Ezequías en el pasado. Bien, aquí estamos, hermanos. ¿Cómo fue que Ezequías respondió? Yo quiero contar hoy para usted dos cosas que hizo el rey Ezequías.
Primera cosa, la palabra del Señor nos dice que al oír los dichos de Ezequías, él, que aparentemente estaba en su lecho, él no responde, no pregunta, no hace nada con el gran profeta del Señor, el profeta Isaías. Apenas él se vuelve a la pared y llora amargamente y ora al Señor. Bien, se vuelve a la pared y oró al Señor. Una actitud fascinante, porque el propio profeta Isaías, uno de los hombres de más gran prestigio en la historia bíblica, estaba ahí delante de él, pero él solo se vio en la presencia de Dios. Delante de una crisis, el Señor desea nos enseñar que nadie más cuida de nuestro interés, nadie más tiene respuesta para nosotros, solo Dios. Y se aplica la palabra que el Señor Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, capítulo 12, cuando Él dice, fijen sus miradas en Jesús. Pongan sus miradas en Jesús, porque solo Él puede ser de alguna ayuda. Esta era la misma situación en que se encontró el rey Ezequías. Tal vez alguno de nosotros en su presencia, en su lugar, podría mirar bien la cara de el profeta Isaías. Usted sabe que usted está diciendo. ¿Cómo es que usted tiene certeza que fue Dios que le habló? ¿Y cómo fue que le habló? ¿Hace cuánto tiempo que le habló? Él le dijo cuánto tiempo voy a vivir. Él le dijo qué debo hacer. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces hay cosas que, por más que hagamos preguntas en cuanto a la pandemia que vivimos, no encontraremos respuesta. ¿Por qué esto? ¿Qué pretende Dios? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quiere? Usted mira en la internet, usted mira en WhatsApp, no paran de aparecer mensajes. Usted acaba de oír otra aquí. El pueblo está alarmado. Todos dan una explicación. Hoy estamos pasando por eso porque Dios quiere esto. Porque Dios tiene tal pensamiento. Porque, hermanos, es una hora cuando cada uno de ustedes que son siervos verdaderos del Señor tengan la misma actitud de Ezequías. Sí, estoy en una crisis, pero me voy a volver para la pared. No veo nada ni nadie más. Voy a hablar con mi Dios. Voy a tapar mis oídos a todo que puedan decir los hombres. Excepto a la palabra del Señor, yo nada oiré. Y Dios va a oír mi clamor. Y Dios va a oír mi voz. Olvídese de todo lo que dicen en los medios sociales, las oraciones inflamadas, las opiniones, las promesas, lo que sea, de tanta disposición de desafiar, de reprender. Hermanos, lo que hizo el rey Ezequías, que resultó en la gran bendición en que él cosechó, fue, él cerró los ojos para los hombres y él solo habló con Dios. Y él derramó su corazón. Y al orar para Dios, él oró por el imposible. Imposible. Una vez más. Cuando el rey de Asiria vino como él, yo oí uno de los pastores favoritos míos, el pastor Luis Sayão, él predicando sobre Ezequías, él dice así, era una desproporción tan grande entre el reino de Asiria, poderosísimo, la potencia más grande en el mundo de aquel tiempo, y el pequeño reino de Judá, tan diferente. Era como si el ejército de los Estados Unidos se pusieran para invadir Haití, o Nicaragua, o Jamaica, un pequeño país, y los ejércitos americanos armados hasta los dientes, con bombas nucleares, de todo, y de repente Dios mueve de tal manera que los ejércitos americanos son derrotados delante de la pequeña Jamaica o Nicaragua o Haití. Un absurdo, pero Dios lo hizo. Dios es el Dios que hace el imposible. De la misma forma, el Señor quiere que tomamos por ejemplo el rey Ezequías, que fue dicho sobre él, usted va a morir, punto. Esto ya está decidido. Y que creamos, no, si yo hablo con Dios, quién sabe, Él se conmueve de mi oración
y Él cambia mi destino. ¿Quién sabe? A pesar que Dios ya había como que cerrado la cuestión en el ejemplo de Ezequías, nosotros vemos que Él dio para él otros 15 años de vida. 15 años de vida. Algunos hermanos piensan que, y dicen, yo he oído esa prédica últimamente algunas veces, que el gran propósito de la oración es que a través de la oración Dios cambia nuestro corazón. Pero si hay cosas grandes a hacer hechas, la oración no cambia. Esto es mentira, no existe esto en la palabra del Señor. Los que predican este mensaje y que dicen que el objetivo de la oración es cambiar, primeramente cambiar nuestro corazón, muchas veces están basados en el texto de Filipenses 4, 6 y 7, cuando nos enseña que no debemos ser afanosos, que sean notorias nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con nacimiento de gracia, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros entendimientos. Y algunos predicadores han dicho, esto es todo. La oración cambia a usted. Usted sigue en el medio de la tempestad. No se agobie con esto, porque por lo menos usted va a tener paz en medio de la tempestad. Esto puede ocurrir, si Dios lo determina así. Pero la lección que estamos siendo despiertos para ella es, ore por el imposible. Ore para que Dios, con su gran poder, con su mano fuerte, estreche su mano y nos libere de esta maldición, nos libere de esta enfermedad. Esto dará honor al Señor. Y si el Señor tiene un no para nos decir, nosotros seremos los más felices, porque juntamente con el no, el Señor nos enviará el consuelo y el Señor nos llevará en buen tiempo para su presencia. Pero hermano, antes que el propio Dios diga no, no sea tu razón, no sean los medios sociales, tus vecinos, tus tíos, tus abuelos, tus padres o madres o hijos, que le digo, no, esto no adelanta, esto no vale la pena orar por eso. No permite, hermanos. Volvido para la pared, voltado para la pared, a donde usted no ve nada, ore a Dios, clame a Dios por el imposible, porque Ezequías probó esto en su vida. Todo estaba perdido para el reino de Asiria. Dios lo liberó. Y ahora con enfermedad mortal, Dios lo liberó también. Este es el mismo Dios de la palabra del Señor. Y esto que aprendemos, hermanos, presten mucha atención. La soberanía de Dios, quiere decir, el poder que Dios tiene para hacer sin límites todo lo que quiera. La soberanía de Él incluye la oración de su pueblo. Dios no hará el imposible, menos que su pueblo ore a Él. Y muchas veces vale la pena orar por el imposible, porque muchas veces el designio del corazón de Dios es operar el imposible para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Pero si cerramos los labios, Dios no lo hará. Usted no tiene porque no pide. Así nos dice en la carta de Santiago el Señor. Así nos dice nuestro Dios. Y tenemos tantos ejemplos. Ya vamos terminando por hoy. Pero me recuerdo de Moisés orando el monte para que Dios diera victoria. Mientras que oraba, con la mano estrechaba, el pueblo vencía. Cuando bajaba las manos de cansancio, el pueblo era derrotado. Erguía las manos hasta que Aarón y Hur, dos hermanos, amigos, erguieron sus manos y dijeron, ora viejo, ora hasta que Dios dé la victoria. Y él oró hasta que Dios le dio la victoria, orando por cosas imposibles. Jonás, el profeta, fue a Nínive con la mensaje, Nínive va a ser destrozada, en 40 días no hay más lo que hacer, va a ser destrozada, pero el pueblo de Nínive al oír, se conmovió en su corazón, se arrepintió de sus pecados, y clamó al Dios del cielo, y Dios cambió su destino, y Dios cambió su intento, y Él salvó a aquella nación. Mira, tantas cosas, el Señor habla con su pueblo, Nehemías orando, para que Dios librara del jugo a que estaba preso en Babilonia, que Él pudiera ir a Jerusalén, reconstruir los muros que estaban caídos, las paredes de Jerusalén. Él no habló con hombre ninguno. El rey, él mismo, al mirar el semblante
las de Nehemías. Él pregunta, ¿qué quieres, Nehemías? Y él consigue cosas imposibles, es imposible. Y hermanos, ¿cómo es que el Señor quiere que reaccionemos a una crisis inesperada? Vemos entonces que el piadoso rey Ezequías oró a Dios, mirando solamente para Dios y clamando por algo que a todos parecería imposible, sin prestar cualquier atención a la lógica humana. ¿Cómo esto se aplica a nuestras vidas, hermanos? Yo creo que usted podrá responder. Vamos a nos unir a nuestro grupo ahora a través del Zoom. El pastor Jonás nos va a liderar a través de preguntas y respuestas, y vamos a tener para nosotros no solo conocimiento en nuestra mente, pero algo muy práctico, como una arma de defensa para esta hora de crisis en que vive el mundo, pero para la cual nuestro Dios poderoso tiene soluciones de acuerdo con la gran fuerza de su poder. Que Dios nos bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesús. Pastor Neri.